Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de números, variables y operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación y división. Estas expresiones se utilizan para representar situaciones problemáticas o relaciones matemáticas en términos generales. Componentes de una expresión algebraica. Tenemos las variables. Son letras que representan números desconocidos o variables. Las variables comunes incluyen X, Y, Z, A, B, C, etc. Estas variables representan una cantidad que no conocemos. Por ejemplo, la edad de Pablo, como no la conozco, la llamo X. Por ejemplo, la edad de María, si no la conozco, la llamo Y. Por ejemplo, la medida de un rectángulo, no lo conozco, le puedo llamar A. Ahora miremos coeficientes. Son los números que multiplican a las variables. Por ejemplo, en la expresión 3x, el coeficiente de x es 3. Entonces, los coeficientes pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios, pueden ser decimales. Por ejemplo, un medio de X. Si X es la edad de Pedro, yo puedo decir un medio de la edad de Pedro, es decir, la mitad de la edad de Pedro. Si Pedro tiene 40 años, la mitad sería 20. Un medio de X. También puedo decir 5y, 6z, menos 3a, menos 3b, un tercio de a, etc. Y por último, exponentes. Indica el número de veces que una variable se multiplica por sí misma. Por ejemplo, en x al cuadrado, el exponente de x es 2. X al cuadrado, x al cubo, o z al cubo, z al cuadrado, o p al cuadrado, o p al cubo. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica por sí mismo. Las expresiones algebraicas utilizadas. Miremos algunos ejemplos de los infinitos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, el doble de un número lo podemos representar como 2x o 2y o 2z o 2p, entre otras. El doble es multiplicar el número por 2. El triple de un número, 3x o 3y, el número multiplicado por 3. El cuádruple de un número, el número multiplicado por 4. La mitad de un número, lo podemos escribir como x medios o un medio de x o y medios o un medio de y, que indica la mitad. Revisemos tres ejemplos imprescindibles que te ayudarán a entender las expresiones algebraicas. Vamos a comprender este lenguaje. Por ejemplo, número 1, si X representa la cantidad de dinero que tiene Juan y Y la cantidad de dinero que tiene Pedro, podemos expresar la suma de sus ahorros como X más Y. Ejemplo 2, si una persona recorre una distancia D a una velocidad constante V en un tiempo T, podemos expresar la relación entre estas variables como distancia es igual a velocidad por tiempo. Aquí estamos utilizando expresiones algebraicas que luego pueden tomar un valor numérico cada una de estas expresiones. Aquí tenemos el tercer ejemplo, el cuadrado de un número. Lo podemos escribir como a al cuadrado. También x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, entre otros. Lo importante es empezar a familiarizarnos con este lenguaje matemático algebraico, donde ahora lo que no conocemos lo estamos representando por variables. Y estas variables, como podemos ver, pueden tener coeficiente, pueden tener exponente y signo. Aquí tenemos término algebraico, signo, coeficiente, la parte literal y el exponente. Aquí tenemos un término.
Es importante también saber que cuando hay un término, le llamamos monomio, ya que ese término de mono viene de uno, monomio, un término. Entonces, dos términos, ¿cómo sería? Binomio, tres términos, trinomio. Y ya cuando hablamos de más términos, ya expresamos como polinomios, que lo veremos más adelante. Términos semejantes. En álgebra, los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Importante, las mismas letras, pero con los mismos exponentes. Este ejemplo, 3x al cuadrado y más 5xy al cuadrado menos 2x al cuadrado y. ¿Cuáles términos son semejantes? A ver, misma letra, con los mismos exponentes, exacto. El primero y el último. 3x al cuadrado y menos 2x al cuadrado y son semejantes. ¿Por qué? Porque 5y al cuadrado tienen las mismas letras, pero los exponentes son diferentes. Quiere decir que x al cuadrado y me representa alguna expresión que yo necesito. Por ejemplo, x al cuadrado y puede ser cantidad de agua y xy al cuadrado puede ser cantidad de azúcar. Por lo tanto, cada una me está representando algo diferente. Términos semejantes. Suma y resta de estos términos semejantes. Como son semejantes, entre ellos yo puedo sumarlos o restarlos. Volviendo al mismo ejemplo, 3x al cuadrado y más 5y al cuadrado menos 2x al cuadrado y, sabemos que el primero y el último lo podemos operar. 3x al cuadrado y menos 2x al cuadrado y, 3 menos 2, 1. Entonces me queda un x al cuadrado y más 5y al cuadrado. Solo puedo sumar y restar entre términos semejantes. Aquí tenemos esta expresión. 3xy al cubo más 2y menos 5y al cubo más 4y. ¿Cuáles son semejantes? Son semejantes entre xy al cubo y los que tienen y. Ahora podemos operarlos. Podemos sumarlos o restarlos. Mucho cuidado con los signos. 3xy al cubo menos 5y al cubo nos daría, a ver, 3 menos 5 menos 2. Y 2y más 4y, 2 más 4, ambos son positivos, se suma 6. Entonces tenemos menos 2xy al cubo más 6y. Polinomios. Vamos a ver cuáles son los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que consiste en una suma de términos, cada uno de los cuales es el producto de un coeficiente y una potencia de una variable. Aquí tenemos la forma general de un polinomio. P de x, que quiere decir polinomio, P de x, ¿a qué es igual? A su n por x a la n, más a su n menos 1 por x a la n menos 1, más a su n menos 2 por x a la n menos 2, y así vamos disminuyendo hasta llegar al término independiente, que sería a sub 1. Vamos a revisar algunos polinomios para poder tener claridad acerca de ello. Aquí tenemos tipos de polinomios. Polinomios lineales tienen un solo término con un exponente 1, como 3x, también como 2x más 3. Polinomios cuadráticos. Los polinomios cuadráticos tienen términos con un exponente 2, como 3x al cuadrado más 2x menos 1. Por ejemplo, polinomios cúbicos tienen términos con un exponente de 3, como 2x al cubo menos x al cuadrado más x más 6. Ahora, polinomios de grado superior pueden tener términos con exponentes mayor que 3. Entonces tenemos términos lineales, x a la 1, cuadráticos, x a la 2, cúbicos, x al cubo, y los de grado superior que tienen exponente mayor de 3. Operaciones con polinomios. Entre ellos podemos sumar y restar.
teniendo en cuenta los términos semejantes. Por ejemplo, P de X es un polinomio de grado 3, X al cubo menos 2X más 1. Q de X, otro polinomio de grado 3, 4X al cubo más 2X al cuadrado más 5. Vamos a restar P de X menos Q de X. Igual que con los números, la resta no es conmutativa, no es lo mismo P de X menos Q de X que Q de X menos P de X. Entonces, P de X, X al cubo menos 2X más 1 menos Q de X, lo ponemos en paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos que está antes del paréntesis va a multiplicar los signos haciendo que estos cambien. Entonces, hagamos la operación. Quedaría x al cubo menos 2x más 1 menos 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5. Como podemos ver, q de x eran positivos, quedaron negativos. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ayúdenme, ¿qué hacemos según lo que ya hemos aprendido? Buscamos términos semejantes. Al buscar términos semejantes, ¿qué me quedaría? Menos 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 2x menos 4. Hemos sumado o restado los de x al cubo, los de x al cuadrado, los de x y los independientes. Recuerde que pueden colocar pausa en cualquier momento y revisar. Multiplicación. Tenemos la multiplicación de los dos polinomios, p de x y q de x. ¿Cómo se multiplica? La multiplicación es término a término. También lo podemos decir uno contra todos. Es decir, el x al cubo que tenemos allí en el primer paréntesis multiplica a 4x al cubo, a 2x al cuadrado y a 5. El menos 2x también y el 1 también, teniendo en cuenta los signos. Si hacemos esa multiplicación nos queda, aquí está. Revisemos con x al cubo. X al cubo por 4x al cubo, 1 por 4, 4. X a la 3 y x a la 3 se suman los exponentes, x a la 6. Ahora, 1 por 2, 2. Y x a la 3 por x a la 2, se suman los exponentes, 3 más 2, 5. Ahora, x a la 3 por 5, queda 5x a la 3. Ahora vamos con menos 2x. También multiplicamos. Menos 2 por 4, menos 8. Y x por x a la 3, x a la 4. Y así sucesivamente con cada término, teniendo en cuenta ley de signos y las potencias. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? Exacto. Términos semejantes. Y eso nos va a dar 4x a la 6 más 2x a la 5 más 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 10x más 5. División de monomios. La división de monomios es una operación común en álgebra. Cuando divides un monomio por otro, simplemente divide los coeficientes y resta los exponentes de las variables comunes. Por ejemplo, 8x a la 4 sobre 4x, dividimos 8 dividido en 4, 2. Ahora las variables x a la 4 dividido en x a la 1, restamos exponentes. El exponente del numerador es 4, del denominador es 1, 4 menos 1, 3. Siguiente, 27y a la 6 sobre 3y al cuadrado, 27 sobre 3, 9. Ahora, y a la 6 dividido en y a la 2, resto exponente, 6 menos 2, 4. 9y a la 4. Razonamiento bíblico. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué verdad tan poderosa, familia joven! Si nosotros creemos en Cristo, Él nos perdona, nos redime, nos santifica. Hay una verdad poderosa que encontramos en Cristo. Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino para poder llegar al Padre. En ocasiones le preguntamos a las personas, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Y todos, o la gran mayoría, responde que sí, pero la Biblia nos enseña una condición, que debemos creer en Cristo
para poder convertirnos en hijos de Dios. Hoy es una oportunidad, si tú me estás escuchando y estás recibiendo este mensaje por primera vez, es la oportunidad para decirle al Señor Jesucristo que gobierne tu vida y automáticamente te conviertes en hijo de Dios. Esto es espectacular. Debemos nosotros venir ante el Padre por medio de Jesucristo. Y enseguida Él viene a habitar en nosotros y su sabiduría, inteligencia y entendimiento se pone a nuestro favor. Él es la salvación. A través de Él viene el amor, viene el gozo. Qué buena oportunidad para que nos convirtamos en esos seguidores de Cristo y poder extender su reino y permitir que la luz del Evangelio y el poder esté en medio de cada uno de nosotros. No olvide realizar las actividades con la ayuda de tus padres.